Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Urbano Urquijo. Para realizar la fase 5, socialización de la propuesta final, realizaremos una capacitación llamada Un camino hacia la esperanza y la búsqueda de la paz. Esta capacitación va especialmente dirigida a la comunidad Vista Hermosa para que reconozcamos e identifiquemos los mecanismos y estrategias, planes de acción con los que cuenta el gobierno para la búsqueda de la reparación integral de las víctimas y poder abordar demás temas que conciernen con el conflicto colombiano. Para poder tocar este tema es importante identificar el origen del conflicto armado en el territorio colombiano. Para nadie es un secreto que el territorio colombiano, desde los diversos acontecimientos ocurridos con el pasar de los años, se generó una inestabilidad política y esto trajo consigo varias guerras regionales civiles en una nación que estaba en formación. Para poder abordar este tema, pues se dividen ciertos periodos, los cuales se van a explicar a grosso modo. Podemos resumir que este origen se generó en 1948 con lo que se conoce como el Bogotazo, lo cual generó una violencia bipartidista que con el paso del tiempo se convirtió en una violencia o conflicto subversivo. Luego empezamos a evidenciar el fortalecimiento de las guerrillas, los grupos armados, el auge del narcotráfico y se creó también la Constitución Política en 1991. Luego empezó nuevamente la agudización del conflicto armado en el territorio colombiano con la expansión del control territorial y estos empezaron a generar diversos desplazamientos forzados, masacres, entre otras situaciones que generaron los grupos paramilitares y la guerrilla. Este periodo se supone que finalizó con la Ley de Justicia y Paz en el 2005 como parte de los acuerdos de desmovilización. También en un cuarto periodo del 2005 al 2012, pues se evidenció el debilitamiento de las guerrillas, pero el resurgimiento de nuevos grupos armados y el narcotráfico. Todavía a la fecha hay cierto impacto en el territorio colombiano del narcotráfico y se continúa evidenciando en Colombia situaciones muy ligadas al conflicto armado. En el año 2016 llegaron los acuerdos de paz. Para nadie es un secreto que Colombia ha estado sometida en un conflicto que ha desangrado el país, después de los diversos enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley, partidos políticos y los diferentes actores que han generado que este conflicto armado continúe. Seguimos evidenciando en la actualidad que debido a la inequidad social y la vulnerabilidad de los derechos se siguen presentando en diversas partes del territorio colombiano. Es importante reconocer e identificar que hay causas y consecuencias en este conflicto armado. La persecución en la población, la decadencia de valores, la desigualdad, la inequidad social, la falta de oportunidades, falta de educación, pobreza, entre otros, están ligados a los contextos sociales. En el ámbito económico hay un abandono estatal, lo cual se considera anarquía, irregularidades en la legalización de los recursos, encontramos un déficit fiscal y también reformas en los distintos sectores, tanto agrario como los diversos sectores, sector salud y sector económico. En el ámbito político se evidencia una polarización política, presiones del contexto internacional y una violencia bipartidista. En el contexto territorial encontramos que todavía hay posicionamiento del narcotráfico, microtráfico, reconocimiento y protagonismo de grupos armados, control de ganado y de las poblaciones campesinas. Estos fueron algunos de los detonantes para que el conflicto armado tuviera cierto peso en el territorio colombiano. Para hablar de las consecuencias, es importante resaltar los desplazamientos forzados, los secuestros, las masacres, el reclutamiento forzado, la afectación de la salud mental y psicológica de las víctimas y los daños irreversibles que se generaron al patrimonio cultural de muchas de las comunidades y personas que les tocó huir de su propio territorio. Es importante que reconozcamos que hay una normativa para la reparación de las víctimas, entre estas está la Ley 1448 del 2011,
que tiene como objetivo establecer un conjunto de medidas sociales, económicas, individuales y colectivas, que lo que buscan es generar una reparación integral a las víctimas del conflicto armado, en donde se vela por garantizar la dignidad, la igualdad, las garantías del debido proceso, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, una ayuda humanitaria y la asistencia a la atención integral para las personas. También contamos con el programa de atención psicosocial de salud integral a víctimas del conflicto armado, llamado PACSIVI, que está liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social y lo que busca es mitigar el sufrimiento emocional y los daños físicos que ha dejado el conflicto armado en las víctimas. Sabemos y reconocemos que estas cicatrices son irreversibles, pero es importante acogernos a este tipo de programas, ya que cuentan con unos componentes de atención psicosocial, atención integral, que lo que buscan es que a través de estrategias, protocolos y planes de acción establecidos, buscar una reparación, la búsqueda del perdón, la búsqueda de conformar paz en un territorio azotado por la violencia. También encontramos los acuerdos para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, conocidos como acuerdos de paz. El punto que más nos llama la atención es el punto 5, el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, en el cual se crea un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición de estos hechos. Este sistema promueve el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de la responsabilidad, la participación de las víctimas en el contexto de los derechos humanos internacionales y el esclarecimiento de la verdad y reparación de las víctimas en forma integral. Este año se legalizó la Ley 2078, la cual modifica la Ley 1448 del 2011 y prorroga por 10 años más la vigencia de la Ley de la Protección de Víctimas, es decir, hasta el 2031. Se contará con la ley que vela para la reparación integral de las víctimas. También contamos con unas rutas de atención psicosocial. Es importante reconocer los pasos para que asimismo podamos acceder a ellos. Se debe realizar una inscripción en el Registro Único de Víctimas, la creación de plan de atención de asistencia, la intervención del equipo psicosocial, el análisis y la identificación de las afectaciones, la identificación de la capacidad de resiliencia, el desarrollo del proceso de atención psicosocial y una valoración. Este tipo de rutas es importante reconocerlas para que las personas puedan acceder y obtener atención de los diferentes servicios que requieran. Hay una ruta instaurada para la atención integral de salud, en donde se realiza una afiliación, se realiza la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, una atención integral y una rehabilitación. Todo esto hace parte de un paquete de servicios integrados que lo que busca es que las personas tengan derecho a una atención integral en salud. Hay unas medidas de reparación con las cuales es importante tener en cuenta que la restitución se debe garantizar en las personas para que cuenten con una condición de vida y derechos a las víctimas que puedan reconstruir sus proyectos de vida. Estas personas pueden contar con planes, estrategias y estarán orientadas con un personal que estará dispuesto a garantizar que estos actos no se vuelvan a repetir. También a recuperar las condiciones físicas y psicológicas. Por eso es importante reconocer las rutas mencionadas anteriormente, las cuales hacen parte del PACSIVI, y hay un acompañamiento psicológico y una atención integral. Es importante que nosotros empecemos a realizar una rehabilitación de las condiciones y la satisfacción de disminuir el dolor de las víctimas. Como se mencionaba anteriormente, son cicatrices irreversibles, pero está en cada uno de nosotros trabajar en ellas. Podemos realizar actividades lúdicas, actividades culturales, ejercicios que promuevan la autorrealización de las personas, crear emprendedores, el fortalecimiento de estrategias que promuevan a las comunidades para que crezcan y se fortalezcan.
También contamos con retos importantes para la construcción de la paz en el territorio colombiano, como poner fin al conflicto armado, la reconciliación y el perdón. Es necesario garantizar una atención integral a las víctimas para que participen en los programas que se tienen. Es de vital importancia una pedagogía para la paz y es fundamental que el territorio colombiano pueda cambiar su visión y establecer estrategias y mecanismos que promuevan para la paz en todo el territorio. Una política de sociedad civil en donde se opine y tengan un peso y se expongan los diversos determinantes sociales y se trabaje en ellos conjuntamente. Muchísimas gracias. Estas son las referencias bibliográficas que se utilizaron para la capacitación.